Shalom, shalom, amados Ajín, Ajayot, que el Padre Eterno los bendiga, los guarde. Qué bendición tan grande compartir con ustedes. Aprendemos mucho al compartir. Creo que aprendemos demasiado. Que si no compartiéramos, creo que nos quedaríamos más de lo que nos estamos quedando, ¿verdad? Porque la Dabar de Elohim, la palabra del Creador, es sumamente extensa. Yo creo que no completaríamos nuestra vida, una vida completa, y no terminaríamos de estudiarla, ¿verdad? Todavía hay por ahí gente que dice que es un libro común, un libro normal, que es una religión. Bueno, el que crea que esto es una religión todavía no le ha amanecido. Bendito sea nuestro Elohim que nos ha ayudado, ¿verdad? A compartir, ¿verdad? Un poquito de lo que hemos aprendido con ustedes. Yo sé que muchos de ustedes saben más que uno, ¿verdad? Pero no está de más compartir nuestros puntos de vista y lo que Elohim nos da a nosotros, ¿verdad? Siempre hay gente nueva que quiere aprender. Y, ¿verdad? Baruch Hashem, bendito sea nuestro Elohim que nos permite, ¿verdad? Llegar a estos tiempos señalados, a estas fiestas hermosas, que nos las devolvió por su Rajamín, por su bendita misericordia, ¿verdad? Nos volvió a traer de regreso a sus fiestas y nos quitó las fiestas paganas que teníamos, que creo que son más tediosas, pero no nos damos cuenta. Pero cuando festeja uno Navidad, tiene que uno arreglar el arbolito y arreglar no sé qué, y pon luces aquí, pon luces allá. Y es más tedioso cuando van a hacer una fiesta para un ídolo. Ahí va uno a hacer tamales, a comprar la masa, hijo. Todas esas cosas, ¿verdad? Que no se nos hacían pesadas. Y ahora con ti menos se nos tiene que hacer pesado esto. Esto tiene que ser un regocijo. Bendito sea nuestro Avino Malquino, ¿verdad? Que nos ha dado este regocijo, ¿verdad? Que nos deleitamos estudiando la escritura, estudiando la Dabar, estudiando sus instrucciones. Bueno, amados Ajín, ya nuestra azúcar se está prácticamente marchitando, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? Son una representación de nosotros mismos, de este cuerpo, ¿verdad? Que se marchita poco a poco, ¿verdad? Y bueno, ni modo. Pero con mucho amor lo hicimos, ¿verdad? Lo hicimos para agradar a nuestro Padre Celestial. Bueno, vamos a hablar en esta laila de nuestro Salvador, ¿verdad? En Moshe Rabbeinu, que fue prácticamente un Mashiach, ¿verdad? Un enviado a salvar al pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Que por ahí se habla mal de que la Torá esclaviza, ¿verdad? También. ¿Cómo vas a sacar a un pueblo de la esclavitud y le vas a dar la otra esclavitud? Eso es incongruente. Es incongruente, ¿verdad? Que digan eso. La gente que dice eso es porque está un poco mal. Un poco mal. Bueno,
Vamos a parafrasear prácticamente mucho de acá del libro de Jaser, el libro de Yazar, el libro del justo, ¿verdad? No lo vamos a leer porque, ¿verdad? Está un poco extenso, pero sabemos de antemano que Moshe era como tipo tartamudo, ¿verdad? Tipo tartamudo. ¿Por qué llegó a ser tartamudo, ¿verdad? ¿O por qué le pasó eso, ¿verdad? Siendo que él era un enviado, ¿verdad? Él venía a salvar. Bueno, cuenta el libro de Yazar, ¿verdad? Que, bueno, cuando ya sabemos que la represión que hubo al pueblo, ¿verdad? Matar a los niños varones porque había una profecía hecha por este perverso de Bilam o Balaam, muchos lo conocen como Balaam, y este profeta, ¿verdad? Del mundo, profeta malo, que se iba a levantar un salvador de los hijos de Israel para salvar a su pueblo. Y bueno, él resultó que entonces dio el consejo era de exterminar a los varones que nacieran en aquel tiempo, ¿verdad? Y por ahí también se aparece Reuel o Yetro, ¿verdad? Pidiendo consejo el faraón de la gente más sabia. Y bueno, le pidió consejo a Reuel. Y Reuel da el mejor consejo, el mejor de los consejos, ¿verdad? Deja ir al pueblo. Tú no sabes lo que le pasó a Abraham, al rey que estaba en mi reino en aquel entonces, que le cayó maldición porque tomó a su Isha como mujer, ¿verdad? Tomó a Sara. Y lo mismo le pasó a Yitzhak cuando vino aquí, también a Egipto, ¿verdad? Y entonces Yetro recordemos que Yetro pues sí tenía temor de Yahweh y conocía mucho a Yahweh, ¿verdad? Tenía el pacto de la Brit Milá. Entonces dio el mejor consejo, dice, te aconsejo mejor que si no los quieres aquí, déjalos ir que se vayan a su tierra, a la tierra de Canaán. Pero el faraón en su orgullo y en su arrogancia, dice, ¿cómo aconsejaba esto? Se enojó, lo regañó feo. Pues Yetro se avergonzó, se sintió avergonzado. Pero dice allí el libro de Yazar que tomó el cetro o el cayado de Joseph y se regresó a Madián. ¿Verdad? Se regresó a Madián con el cayado de Joseph, ¿verdad? Que tenía un cayado Joseph. Entonces ese cayado después, ¿verdad? Se lo da a Moshe. Y pasa el tiempo, ¿verdad? Y vemos que nace Moshe por una profecía. Acá el libro de Yazar dice que por una profecía que dio Miriam cuando estaba chica y volvió a nacer. Porque creo que el padre de Moshe ya no se ya había despedido a Jefunés, a su Isha, porque por lo mismo no querían traer hijos al mundo para que fueran muertos. Pero Miriam profetiza que iba a nacer, ¿verdad?, un salvador de sus hermanos. Si mal no recuerdo fue así. Y entonces Amram regresa con su Isha, con su mujer, y conciben a Moshe Rabino. Y pasa lo que tenía que pasar, ¿verdad? Lo avienta al río, ¿verdad? Para salvarle la vida, lo recoge la hija del faraón, ¿verdad? Y bueno, resulta que en una de estas ocasiones
estando ahí los adivinos, resulta que Moshe, siendo un pequeñito de 3 años, toma la corona del rey y se la pone, la corona del faraón y se la pone. Y ahí estaba el perverso de Bilam y le dice, esto lo hizo con conocimiento, tienes que matarlo, este es un niño hebreo y este es el que profetizamos que iba a usurpar tu corona o iba ¿verdad? A acabar con Misraim, con Egipto. Y bueno, ahí indagaron todos los sabios y bueno, se tuvo que hacer una asamblea, no recuerdo muy bien si al día siguiente se hizo una asamblea, pero se infiltró un malaj, un enviado de Yahweh, ¿verdad? Dice así el libro de Yazar que se infiltró los que iban a dar un consejo sobre lo que había pasado. Y pues ya se había casi prácticamente dado sentencia de que matara al niño, ¿verdad? A Moshe. Entonces, pero el Malak de Yahweh, el ángel de Yahweh, ¿verdad? El ángel de Adonai, dice, vamos a hacer algo, ¿verdad? Porque él también era consejero, se miscuyó con los consejeros, ¿verdad? Y todos estaban opinando y el Malak dio un consejo. Pero ya, o sea que ustedes saben cuando interviene un Malak, prácticamente cambia el consejo, cambia el pensamiento de todos, ¿verdad? Los Malak tienen el poder de manejar tu conciencia, ¿verdad? Y entonces le dice, mira, vamos a hacer esto, vamos a traer una piedra de onish y vamos a traer un carbón encendido. Y si agarra el carbón encendido quiere decir que el niño no hizo esto con el conocimiento. Con conocimiento no hizo de poner tu corona en la cabeza. Y ¿verdad? Si toca el onís o la piedra de onís que decía, es que lo hizo con el conocimiento, entonces debe de morir. Pero si toca el carbón encendido, es que lo hizo sin conocimiento, entonces el niño vivirá. Bueno, pues al faraón le pareció bien. Dice, ok, dice, está bien, eso que propusiste, yo creo que es una buena prueba, vamos a hacerlo. Y bueno, entonces trajeron las dos piedras, una de un carbón encendido o al rojo vivo y una piedra de onís. Me imagino que hacía de ser el onís como un carbón encendido, ha de parecerse igual. Y el niño iba a agarrar la piedra de onís, pero el malaj, ¿verdad?, cambió sus pensamientos y agarró el carbón encendido. Dice que el niño se quemó, pues quemó la mano, obviamente, y quemó parte de la boca y su lengua. Por eso hemos llegado a la conclusión que por eso Moshe Rabeno tenía ese problema, ¿verdad?, de ser medio tartamudo o gangoso, a lo mejor era gangoso, no sabemos muy bien, pero la escritura dice que era tartamudo, ¿verdad? La escritura sí dice que era tardo de hablar, ¿verdad? Tardo de hablar. Y cuando le dijo, se le apareció la zarza ardiente, que dijo, yo soy muy malo para hablar, porque no mandas a otro, ¿verdad? Dijo Moshe, le dijo a Elohim. Y bueno, ahí ya sabemos la historia. Entonces, pero bueno, esto es lo bello, ¿verdad? Que después de todo esto, ¿verdad? Moshe, que se quemó y creció siendo tartamudo o tardo de hablar o tardo para hablar, cómo terminó cantando y terminó diciendo palabras tan sabias a Elohim, ¿verdad? Elohim prácticamente lo transformó,
lo hizo, lo amoldó, ¿verdad? Para que él pudiera ser el portavoz de Elohim para el pueblo, ¿verdad? Decíamos al principio, ¿verdad? Aarón hablaba por él, pero cómo se fueron transformando las cosas y no se nota en la escritura. Ni siquiera la escritura dice, Moshe ya hablaba bien a todo el pueblo. Ni siquiera dice eso, ¿verdad? Pero uno lo puede notar, cómo fue una transformación y cómo las palabras tan sabias que decía después, cuando a él hablaba, intercedía por el pueblo a Elohim, ¿verdad? Después de ser tardo para hablar, o me imagino que era tímido también para hablar, como muchos de nosotros, ¿verdad? Muchos de nosotros a veces queremos hablar, ¿verdad? Y nos trabamos o algo, pero cuando nos decidimos a hablar de la escritura, con el tiempo vamos agarrando esa transformación también. Elohim nos va transformando también a nosotros, poco a poco, y hasta llegar a ser un portavoz completo. Bendito sea nuestro Elohim, ¿verdad? Que nos permite, ¿verdad? Por medio de su Ruach HaKodesh, ¿verdad? Pone palabras en nuestra boca para poder hablar a todas las personas que llegan estos mensajes, ¿verdad? Y bueno, se dice que creció después de que pasó esta prueba dura el niño, o sea, Moshe creció y se hizo agradable ante todas las personas. Era una persona que tenía mucha luz, ¿verdad? Mucha afinidad con las personas, muy amigable, ¿verdad? Y dice que iba para allá a ver a ver al pueblo hebreo y que les preguntaba que por qué tanta aflicción tenían para ustedes, por qué los tenían de esclavos. Dice que preguntaba. Y ya les decía, le platicaron, ¿verdad? Cómo habían sido engañados, ¿verdad? El engaño fue sencillito, ¿verdad? Vengan, vamos a trabajar, se les va a pagar salario, porque hubo una guerra enorme, ¿verdad? Primero hubo una guerra enorme, eso está en el libro de Yazar, hubo una guerra enorme donde a los israelitas los dejaron como en la retaguardia, les dijeron, ustedes aquí quédense, nosotros vamos a ir a la guerra, pero si ven que nosotros nos vienen correteando, entonces ustedes van a ayudarnos. Y pasó así, pero resultó que estos al ayudar los dejaron solos, pero los israelitas, aunque eran muy pocos, hicieron correr a todo el ejército, que era numerosísimo. Si mal no recuerdo, eran los hijos de Esaú, eran descendientes de Esaú, ¿verdad? Que venían a hacer guerra contra Misraim. Y ahí es donde se dieron cuenta que los israelitas eran sumamente fuertes, que por qué poquitos hicieron correr a miles. Y dice, y ninguno de ellos cayó. Entonces ahí fue donde empezaron, ¿verdad? Hicieron consejo y empezaron a oprimir al pueblo. Se me hace que también estuvo ahí implicado Bilam, si mal no recuerdo. Pero resulta que les dieron les daban paga. Les daban paga. Dice el libro de Yazar que los únicos que no accedieron a esto fueron los levitas. Los levitas permanecieron, la tribu de Leví permaneció aparte, nunca cayó en esa mentira y no fue oprimida. No fue oprimida, ¿verdad? Entonces, siempre cuando algo te ofrecen es porque hay algo detrás, ¿verdad? Bueno, esto nos pasó a nosotros ahorita en el trabajo, ¿verdad? Hace como
un mes dieron hamburguesas, algo que nunca han hecho. Y, y hace 8 días dieron hot dogs, ¿verdad? De comer ahí para los empleados. Pero lo que yo digo es para que no pidan aumento, porque no nos han dado aumento. Y, pero pues la gente no entiende eso. Pero fíjense cómo es una trampa, es una trampa. Es para mantener tu boca callada. Es para mantener tu boca ocupada. Y tú no vas a decir nada. Y me comentó un compañero, me dice, oye, es que estos no quieren ir a pedir aumento. Digo, pero si el aumento ya se los dieron, eran las hamburguesas que se comieron, pero yo jugando, ¿verdad? Y no me dijo nada. Se quedó callado, ¿verdad? Cuando le dije eso. Pero bueno, yo como ya no como, no como esas cosas, pues yo ni me arrimo para allá, ¿verdad? Pero les hago ver esto porque aquí está la misma paradoja que hizo el faraón. Empezó pagándoles, después les dijo van a trabajar, pero no hay paga, no hay dinero. Y resultó que al otro día, a los 8 días tampoco, me imagino que les pagaba cada 8 días o algo. Tampoco hubo, después ya no hubo, después ya no hubo. Y vas a trabajar, ¿verdad? Dicen que los ocupaba, los hacía trabajar, aunque no hubiera nada que hacer. Ponlos a hacer más tabique. No es que ya no se necesita, no, ponlos a hacer más tabique, pero que se mantengan ocupados. Y así es lo que se trata también, lo que estamos viviendo ahorita en el momento, en todo el mundo, no nomás creo que aquí sea en Estados Unidos, que de eso se trata, de mantenernos ocupados, todo bien caro, ¿verdad? Ya casi nada más estamos trabajando para vivir. No sé si en otros países pase lo mismo, pero acá se nos está apretando feo, ¿verdad? Y prácticamente a ver si no se pone más feo, porque sí está todo carísimo. Bueno, entonces llegaron al engaño, ¿verdad? Y cayeron en el engaño y se esclavizaron. Entonces le platicaron todo esto a Moshe, ¿verdad? Y le dijeron, y Bilán te hizo esto, le platicaron de Bilán. Bilán aconsejó que mataran a nuestros niños. Y Bilán, a ti cuando tú naciste, cuando tú estabas así chiquito, tú hiciste esto, agarraste la corona del rey, te la pusiste en la cabeza y él aconsejó que te mataran. Y dice que Moshe se enfureció y dice, andaba sobre de Bilam cazándolo. Andaba queriéndolo matar, dice, nomás estaba esperando el momento correcto para matarlo. Y se dio cuenta Bilam y mejor se fue. Se fue para allá, para allá, para los territorios, ¿verdad?, del desierto. Entonces, eh, ¿verdad? Entonces dice que Moshe era muy respetado, ¿verdad?, en Israel, bueno, en el pueblo hebreo, y también allá lo querían mucho en los egipcios. Y se tomó la libertad de ir a pedir un día de descanso para el pueblo, para nuestro pueblo, ¿verdad? Fue con el faraón y como pues la mano de Yahweh estaba ahí metida, porque recordemos que ya habían hecho arrepentimiento, que lo principal es arrepentirse, clamar y, ¿verdad? Entonces dice que Yahweh intervino, ¿verdad? Cambió el pensamiento del faraón y les dio el Shabbat. No el Shabbat, pero les dio un día de descanso. Les dio su día de descanso, ¿verdad? Gracias a Moshe. Es lo que dice el libro de Yazar, ¿verdad? Claro que yo creo que no dice si guardaban el Shabbat, pero sí les dieron su día de descanso, que era el séptimo día, prácticamente el día de Shabbat, porque así se contaban los días, me imagino que se contaban todavía en aquel entonces, y les dieron su día séptimo, ¿verdad?, para descansar. Que lo guardaban
para estudiarla, alabar, pues eso sí no dice, ¿verdad? Que yo pienso que no, porque la Torah dice que Elohim los empezó a, ¿verdad? A adiestrar, a enseñar, ¿verdad? Prácticamente qué y qué no tenían que hacer en Shabbat. Bueno, entonces dice que les consiguió el Shabbat, ¿verdad? Y bueno, todo lo demás pues ya lo conocemos, ¿verdad? Prácticamente Moshe Rabeno fue el salvador del pueblo, ¿verdad? Salvó a todo el pueblo de la esclavitud con la mano de Yahweh, ¿verdad? Y aquí en algo que nos debería de a nosotros, ¿verdad? Bueno, a mí se me regocija el corazón cuando leo estos pasajes de Deuteronomio 18:15, ¿verdad? Que dice Moshe, Naví, profeta o portador del Ruach HaKodesh, de en medio de sus hermanos, como yo, levantará Yahweh su Elohim, a él ustedes escucharán, ¿verdad? Yo me imagino que allá en los de Berea, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, como lo conocen, ¿verdad? En el Pacto Renovado, venían a ver estos pasajes, ¿verdad? A ver, dónde se habla de un profeta como yo. Y venían a ver, dice, vamos a revisar las escrituras como los de Berea, ¿verdad? Profeta, ¿verdad? Les levantará Yahweh como yo. Si Yahweh es Elohim, a él escuchen, a él escucharán. De acuerdo a todo lo que ustedes preguntaron a Yahweh, su Elohim, en Horeb, en el día de la Cajal, diciendo, no nos deje oír la voz de Yahweh, mi Elohim más, y no moriremos. ¿Verdad? De acuerdo a todo lo que pidieron en Horeb. ¿Se acuerdan lo que se pidió en Horeb? Se pidieron, Moshe, tú habla por nosotros. Habla con Elohim, que no escuchemos su voz para que no moramos. ¿Qué se pidió? Un intercesor, ¿verdad? Alguien que intercediera por ellos. Habla tú, intercede tú por nosotros ante Yahweh. Eso fue lo que se pidió. Por eso, ¿verdad? Que dice, de acuerdo a todo lo que ustedes preguntaron a Yahweh, su Elohim, en Horeb, el día de la Cajal, el día de la asamblea, diciendo, no nos dejes oír la voz de Yahweh, mi Elohim más, y no moriremos, ¿verdad? Y me dijo Yahweh a mí, me agradó lo que ellos han hablado, me agradó, era con toda la intención, ¿verdad? Elohim lo hizo para que el pueblo tuviera temor a Elohim y dijeran esas palabras. ¿Por qué? Porque se iba a esperar en el futuro un redentor, un intercesor, un abogado, como dice en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, ¿verdad? Un abogado que interceda por nosotros. Pero de acuerdo, como dice aquí el 15, ¿verdad? A él ustedes escucharán. Sí, a él hay que escucharlo. A él, ¿verdad? Si no entiendes a Pablo, tienes que escucharlo a él. Si no lo entiendes a Pablo, mejor escuchar al Mesías. Y dijo Yahweh, a mí me agradó lo que ellos han hablado. Naví, profeta, portavoz de Ruach HaKodesh, levantará para ustedes de entre sus hermanos, como tú, y yo pondré mis palabras en su boca, y él les hablará a ustedes todo lo que yo le ordene. ¿Qué decía Mashiach? Sino mis palabras, no hablo de mis propias palabras, ¿verdad? Él dice, la palabra que yo hablo no la hablo de mí mismo. Y sucederá que que el hombre que no escuche a mis palabras, que él les habla en mi nombre, yo soy
quien le pedirá cuentas. Amén. Yo soy quien le pedirá cuentas. A ver, por eso hay que escucharlo a Él, ¿verdad? Entonces, ahí para los hermanos nuevecitos que todavía están así medio indecisos, a Él se tiene que escuchar, ¿verdad? Aquí habla de un profeta como Moshe, pero también habla de profetas, ¿verdad? De profetas como tus hermanos, ¿verdad? Pero ¿qué decían los profetas? También los profetas decían: arrepiéntanse y regresan a los mandamientos, arrepiéntanse y regresan a los mandamientos. Mashiach dice: escuchen a Moisés y a los profetas. ¿Verdad? Tan fácil como eso. Tan fácil como eso. Escuchen a Moshe y a los profetas. Porque Moshe escribió de mí. Si le creéis a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió Moshe. Amén. Amén, amén, amén. ¿Verdad? Entonces vemos a Moshe dando unos discursos sensacionalísimos, ¿verdad? O sea, hermosísimos, para que se me entienda. Terminando de dar sus discursos hermosísimos, ¿verdad? Como los que dio en las últimas parashá, ¿verdad? Hablando a todo el pueblo, ¿verdad? Y realmente Moshe dice que nunca se levantó un profeta como Moshe, ¿verdad? Pero vemos a Mashiach, vemos que Elohim promete un profeta como Moshe. Y cuando vemos todas las obras que hizo Mashiach, ¿verdad? No se hicieron de balde, muchas, si no es que todas, tienen que concordar con lo que hizo Moshe. Por eso 40 días, ¿verdad? Arriba en la montaña con Elohim. Por eso Yahshua 40 días en el desierto, y luego cuando resucitó otros 40 días con los Shalahim, con los apóstoles, y Moshe también volvió a subir otros 40 días, y luego la tempestad, Yahshua calmó la tempestad, calmó las aguas del mar, y Moshe abrió las aguas del mar, ¿verdad? Y tantas otras similitudes, ¿verdad? Que hay en paralelo con Moshe Rabeno, ¿verdad? Tantas otras, no nomás unas cuantas. Cuando mismo Moshe Rabeno dijo, ¿verdad? Lo digamos en palabras castellanas, que aunque no son muy exactas, pero sí. Cuando dijo yo soy, ¿verdad? Yo soy me ha enviado, ¿verdad? Y Mashiach también, o sea, también lo dijo en repetidas ocasiones, ¿verdad? Y ¿qué más podremos decir? Tantas otras cosas que se asimilan, ¿verdad? Que aún no hemos visto, pero sí están, las vamos a ir comprendiendo más adelante en los estudios de las Parashá, ¿verdad? Del Ruach HaKodesh es el hijo, ¿verdad? Que tiene que ser una virgen. Cuando vemos que el Cohen Agadol no podía tomar a cualquier mujer, tenía que ser una virgen, ¿verdad? Ahí vemos que Moshe Rabino, como representante de Elohim, también él también no le podía faltar al respeto, era como faltarle el respeto a Elohim, ¿verdad? Y pues Yahshua también prácticamente él era Elohim, ¿verdad? Él nos lo dijo en reiteradas ocasiones, que ya no lo pudo decir abiertamente porque entonces a lo mejor se acababa la redención, lo mataban antes de tiempo, ¿verdad? Porque al pueblo se le fue escondido todo esto. El pueblo no entendió nada de esto por toda la tradición que tenían, las tradiciones de los hombres que le habían injertado hasta la fecha,
Hasta la fecha siguen esperando un Mesías, ¿verdad? Normal. Ellos siguen esperando un Mesías normal. ¿Verdad? Que prácticamente pueden buscar por todos lados un Mesías, pero menos que sea Yahshua. Menos. O sea, ese es descartado. ¿Por qué? Porque lo escribió un hermano que escribió en el primer siglo. ¿Sí? Entonces ahí está el velo. Ahí está el velo. Porque alguien escribió y ahí está. Que haces más caso a los hombres que a la escritura. ¿Verdad? Tantas cosas que hay de él en los salmos, ¿verdad? Y cuando le dices a un judío, ¿verdad? No, pues que en el salmo tal dice, oh, los salmos no son proféticos. O sea, tal parece que estudian algunos de sus estudios o gran parte de sus estudios son para rechazar a Yahshua, ¿verdad? Y no se diga, como el otro campamento también, parte de sus estudios son rechazar la Torah. Entonces, estamos en medio, pero, ¿verdad? Yo siempre pensé que, bueno, así está mejor. Está mejor, ¿verdad? Guardar los mandamientos y creer en Yahshua, el Mesías, ¿verdad? Y creerle a Moshe, porque Moshe escribió de él. Bueno, amados hermanos, creo que hicimos una recapitulación de la vida de Moshe Rabeno, que prácticamente, ¿verdad? Fue el más grande profeta que se levantó, ¿verdad? Y después nuestro Adón Yahshua HaMashiach, prácticamente el redentor de nosotros. Y estamos gozosos, ¿verdad? Esperando la segunda venida de nuestro Mashiach, ¿verdad? Y bueno, amados hermanos, espero que, ¿verdad? Esta pequeña exposición les ayude en algo, ¿verdad? No les puse el libro de Yazar para que no, ¿verdad? Fuera tanta lectura, pero los parafraseé y creo que no se nos fue nada. Y bueno, entonces mañana seguiremos hablando ahora de Aarón, ¿verdad? Toca el turno a Aarón. Y bueno, y luego a David Amelech. Y terminamos la Moadim y pasamos al octavo día. Amén, aleluya. Bendito sea nuestro Rabino Malquino, amados hermanos. Que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda shalom en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.